Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, Canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarle cada día. Esta tarde el Ministerio Público del Perú informó que fue capturado el expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos. Según la cuenta de Twitter de la Fiscalía, el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país suramericano. Recordemos, Toledo es solicitado por la justicia peruana por presuntamente haber recibido más de 20 millones de dólares en sobornos dentro del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Hacemos contacto a esta hora, saludamos a Jorge Haley, periodista radicado en el Perú. Jorge, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, hola a toda la audiencia, muy buenas tardes a todos. Finalmente, pareciera comenzar a definirse la situación del expresidente Toledo. Bueno, esto es lo que ha dado comienzo ya a un proceso, Idania, que tiene más de 2 años, ¿no? Sí. Y por ahí me gustaría contarle un poquito a la gente que nos está viendo que esta decisión de esta detención ya con pedido de extradición que ha ocurrido hoy en los Estados Unidos, un 16 de julio, en realidad comienza un 9 de febrero del año 2017, o sea, hace 2 años y medio que estamos con una historia compleja que involucra al expresidente Toledo. Empieza un 9 de febrero cuando un juez peruano llamado Richard Concepción Carguancho solicita una prisión preventiva a raíz de tener unos indicios de que efectivamente el expresidente Alejandro Toledo habría recibido coimas. Desde ese momento hasta el día de hoy han pasado muchísimas cosas, Idania. Recién a finales del año 2017 es cuando el gobierno del Perú, en este caso la justicia, inicia el proceso de pedido de extradición. Es decir, de febrero hasta diciembre se armó toda la instrucción y todo el proceso para hacer la solicitud de extradición del expresidente. Y en marzo del 2018 es cuando se aprobó. Es decir, fíjense el tiempo que ha transcurrido en todo este lapso hasta que hoy finalmente tengamos que este es el primer paso. Esta primera detención no quiere decir que ya viene la extradición. Ahora vienen otros procesos porque se tienen que presentar alegatos, etcétera, para que finalmente la justicia de Estados Unidos apruebe la extradición. Claro, pero digamos, el presidente Toledo no quiso presentarse a la justicia en el Perú, es decir, ha esperado que este proceso de inicio, y evidentemente, como tú señalas, de aquí en adelante todavía queda un trecho por recorrer. Exactamente. Aquí habría que destacar también las razones por las cuales la justicia del Perú solicita la extradición de Toledo. Son básicamente 2 causas que la justicia peruana por las que se pide la detención de Toledo. Hay una prisión preventiva que es por el caso Odebrecht, la tormenta Odebrecht, que sabemos lo que ha causado en toda América Latina, pero después hay otro caso que toca el punto de Odebrecht, pero aquí en el Perú se conoció como el caso Ecoteva. Ecoteva fue un caso por el que ya la Fiscalía, hace un mes nada más, solicitó 16 años de prisión con 8 meses, 16 años y 8 meses de prisión para el expresidente Toledo y su esposa Elian Karp por el llamado caso Ecoteva, que si quieres, Idania, te cuento de qué se trató. O sea, fue un proceso de lavado de activos, claro, que terminó involucrando a Toledo, y todo por algo que para mucha gente con un poquito de sentido del humor
podríamos responsabilizar a la suegra de Toledo, de cómo fue que se llegó a esta situación con el caso de Ecoteva. ¿Pero fue por qué? La suegra... Eso te iba a decir, ¿por qué la suegra? Cuéntanos. Bueno, esta es la parte, vamos a poner la parte que casi es cómica, ¿no? A ver, la suegra de Toledo, sí, la mamá, digamos, de la esposa de Toledo, es una mujer que se llama Eva Fernenbuch. Eva Fernenbuch. Esta mujer, con más de 80 años, decide en el año 2012 comprarse una casa en un barrio exclusivo de Lima por la que iba a pagar casi 4 millones de dólares. Una mujer de más de 80 años, ya retirada, jubilada, quería comprarse una casa de más de 4 millones de dólares. Y además quería comprar en un complejo de oficinas de lujo una oficina en casi $1 millón más. Es decir, esta mujer utilizó casi 5 millones de dólares para hacer una compra a su nombre. Y claro, la pregunta que vino rápidamente es: señora, ¿de dónde sacó usted la plata para hacer esta adquisición? Además de que era la suegra de Toledo. Y ahí es que se llega que los fondos utilizados para esta adquisición se habían hecho con una firma llamada Ecoteva, que estaba inscrita en un paraíso fiscal. Y ahí es donde se empieza a tirar del hilo y se descubre que esta cuenta era una cuenta a donde se derivaban sobornos que el expresidente Alejandro Toledo había recibido durante su etapa como presidente. Es decir, una compra de un inmueble fue lo que destapó la olla para que finalmente la justicia llegara a esta información, que no estamos hablando de 5 millones, sino que estamos hablando de, hasta el momento, 35 millones de dólares que estarían ya prácticamente comprobados y registrados, sí, que el expresidente Toledo recibió durante su gestión. Me hiciste recordar cuando preguntabas de dónde esta señora ha sacado 5 millones de dólares. Debe ser del mismo lugar de donde sacó Florencia, la hija de Cristina Fernández, los 5 millones de dólares que estaban en la caja fuerte, que eran como el menudo, pues. Exactamente. que había en la caja fuerte. Le tenemos que contar a la audiencia que cuando este caso estalla hace unos años, en 2012, 2013, en el Perú, sí, el expresidente Toledo, que es un hombre muchas veces verborrágico y que se le han pillado muchísimas veces muchas mentiras, él aseguró que su suegra había obtenido el dinero de las indemnizaciones que el gobierno alemán le otorgaba a los sobrevivientes del Holocausto. ¿Sí? O sea, se inventó la historia de que ella había recibido ese dinero, pero se comprobó claramente que esto nunca había ocurrido. Esto era directamente dinero mal habido, dinero obtenido de coima. Oye, Jorge, de verdad que calladito, creo que se ve más bonito, ¿no? Porque todo lo que fue hablando fue comprometiéndolo más. Ahora, y finalmente, Jorge, la justicia peruana espera que este proceso llegue a buen término para ellos y el presidente sea extraditado al Perú. Exactamente. Mira, aquí hay algunas cosas importantes a destacar. Si bien ahora hay que esperar un proceso porque sí, van a haber alegatos y la justicia, o sea, esto no va a ocurrir rápidamente, creo que sí hay que decir algo. Indudablemente, en un año para el Perú, donde la situación económica peruana está estable, pero no se registran los niveles de actividad económica de otros años, ni de crecimiento, sí, evidentemente para un gobierno como el de Martín Vizcarra, que paulatinamente ha venido bajando su popularidad, este golpe de efecto del día de hoy indudablemente le va a ayudar. Porque sí es cierto, Idania, que los peruanos hace mucho tiempo están esperando justicia. Recordemos que tenemos al expresidente PPK totalmente
comprometido también con causas vinculadas con el caso Odebrecht. Tenemos a un expresidente que se suicidó, como el expresidente Alan García, en el momento en que iban con la orden de arresto. Y tenemos ahora a un expresidente ya con un pedido de extradición en marcha. O sea, evidentemente para la gente, para la población, esto es una buena noticia porque vuelve a poner sobre el tapete uno de los puntos débiles que históricamente tienen nuestros países en América Latina, que es el sistema judicial. El comportamiento que los fiscales, Rafael Vela, José Domingo Pérez, que el juez Concepción Carguancho e incluso el primer fiscal, Hamilton Castro, son los que llevaron adelante todo este proceso que hoy está mostrando al Perú, sin ninguna duda, como uno de los países que más fuertemente está luchando contra este mal que fue el caso Odebrecht, realmente ya con mucha gente involucrada y metida en la cárcel, ¿no? Ciertamente, así es. Es uno de los países, creo que, donde más ha actuado la justicia en relación a Odebrecht. Sobre todo si lo comparamos con Colombia, por ejemplo, donde la ciudadanía se queja de que no se ha hecho tanto como se debería hacer. Jorge, te agradezco mucho, como siempre, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias, Idani, y hasta cualquier momento. Seguro que sí. Buena tarde. Jorge Haley, periodista radicado en Perú. Son las 5:16, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Taking hands with Ben James as he is saved. Estados Unidos conmemora medio siglo de la llegada del hombre a la Luna. Hoy se cumplen 50 años del lanzamiento de la misión Apolo 11, que despegara el 16 de julio de 1969 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y que transportó a los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Como parte de las celebraciones, expertos han restaurado el traje que usara el astronauta Armstrong, quien se convirtió en el primer hombre en pisar el satélite de la Tierra. La vestimenta espacial no había sido mostrada al público en más de una década. El vicepresidente Mike Pence participó en la presentación. 5, 4, 3, 2, 1, all engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. El hombre que utilizó este traje unió a nuestra nación y al mundo. Ahora, es cierto que a los astronautas nunca les gustó llamarse héroes. Se han resistido especialmente a etiquetas como estas. Pero si Neil Armstrong no fue un héroe, entonces no hay héroes. Y bajo el liderazgo del presidente Trump, ahora es política del gobierno de Estados Unidos de América regresar a la Luna en los próximos 5 años y a partir de allí a Marte. Cuando son las 5:19, continuamos revisando la agenda informativa. Es noticia un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre Venezuela. Según el estudio, 25% de los venezolanos no se alimenta correctamente. Las políticas del régimen de Nicolás Maduro han puesto en riesgo una parte importante de la población. Niños y adultos mayores siguen siendo la población más vulnerable. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas.
Casi 7 millones de venezolanos no pueden alimentarse correctamente. Por ejemplo, comer carne es un lujo. ¿No come carne? ¿Cuándo no come carne usted? Cónchale, ahí sí me la pusiste difícil, un poquito de rato. Porque de verdad que el sueldo mínimo que tengo de ingreso no me alcanza para nada. Si te digo medio cartoncito de huevo y un poquito de queso, a ver, algo así. El consumo per cápita de alimentos ha disminuido a niveles inimaginables. Y en especial la proteína ha sido realmente catastrófico. El consumo de pollo estuvo en 42 kilos y probablemente ahora está en 10. El consumo de carne estuvo en 24 kilos y la última cifra que tenemos es que estaba en 7 kilos. Hay un acumulado en lo que va del año 2019 que puede estar en los 3.5 kilos. Habrá que esperar a ver cómo cierra el año. La dieta de la mayoría de los venezolanos ha cambiado considerablemente. La economía no permite que elijas lo que quieras comer. Alimentados con lo necesario o están alimentándose con lo que consiguen o con lo que pueden pagar. Lo que es normal en otros países, en Venezuela se convierte en extraordinario. Arroz con caraota, pasta con caraota o caraota sola. O sea, la proteína para un almuerzo de un venezolano actual ya no existe. Los alimentos ahora son exhibidos como artículos de lujo en los automercados. Es que son muy pocos quienes pueden comprarlo. La lucha es por conseguir los alimentos regulados. Que si algún tipo de pescado o algo que esté regulado, pero lo que es el pollo y la carne de res, de verdad que es muy complicado para una persona común que hace un sueldo, o sea, que trabaja con un sueldo mínimo. ¿Qué llevas ahí? Lo que llevo es más que todo que si son frutas y aquí lo que llevo es que si papas. Quienes son profesionales y trabajan en horarios de oficina ocupan los fines de semana en la economía informal para tratar de que el dinero alcance para por lo menos comer. Los fines de semana lamentablemente están abandonando parte de la familia y la están dedicando para buscar ese algo más. Ese sencillo, ese adicional. Esta señora rebajó 8 kilos en año y medio al verse obligada a cambiar su régimen alimenticio. Busco oferta, busco por aquí, busco por allá. Como algunos vegetales. Casi todo el pueblo está mal alimentado aquí en Venezuela. Si seguimos así vamos a terminar todos raquíticos y enfermos. Yo he rebajado como 8 kilos. Representantes de Fedecámaras aseguran que para reactivar la economía del país es necesario un cambio en el sistema de gobierno, crear seguridad jurídica para los empresarios, para que vuelva a Venezuela la inversión extranjera. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia el Mercosur, que buscará la aplicación provisional de su acuerdo comercial con la Unión Europea, una vez que lo haya ratificado el Europarlamento. Así lo aseguraron representantes del bloque regional durante la cumbre que se celebra en Argentina. El acuerdo alcanzado el pasado 28 de junio eliminará en hasta 15 años 91% de los aranceles y tarifas a los productos europeos, y la Unión hará lo propio con el 92% de sus impuestos en 10 años. Advierten, sin embargo, que el proceso legislativo podría tomar años. Es noticia el incendio forestal en Alicante, en España, que ha consumido más de 900 hectáreas de bosque. Las autoridades aseguran que está controlado, aunque todavía no logran extinguirlo. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Los incendios forestales se están convirtiendo en protagonistas en este cálido verano español. Uno de los últimos registrados ya ha consumido más de 900 hectáreas en las últimas horas en una localidad de Alicante. 24 horas después de iniciado el incendio en la localidad de Beneixama, en Alicante, las autoridades lo declararon controlado, pese a que todavía hay algunos focos que están siendo apagados por los bomberos que todavía quedan en la zona. 84 personas tuvieron que ser desalojadas debido a la magnitud del incendio, que consumió una gran extensión de terreno. En pleno verano y se van a elevar las temperaturas, y esto pues siempre es un factor de riesgo que puede alterar esta evolución favorable que en este momento estamos teniendo. El nivel del impacto que hemos tenido en la huella del incendio, estaríamos hablando entre 850 y 900 hectáreas que se han visto afectadas, que no son todas de masa forestal, que son de diversa tipología.
En España, en lo que va del año, ya se han quemado más de 49.000 hectáreas en los 2.631 incendios que se han registrado. Esto significa un 21.8% más que la media de la última década. Datos que preocupan a distintas organizaciones, pues demostrarían que las gestiones de las autoridades para evitar estos incidentes no están siendo efectivas. Es muy preocupante en el sentido de que todavía no hemos conseguido, en todos los años que llevamos con incendios forestales, no se ha conseguido actuar sobre las causas de los incendios. Año tras año vemos que las causas más o menos son las mismas. La mayor parte de los incendios tienen su origen en actividades agrarias, quema de monte para obtener pastos, quema de rastrojos, y esto se mantiene. La sensación, si no cambian las condiciones, y parece que no hay ninguna razón para que cambien, podemos estar ante un año bastante negativo en incendios forestales. Según otras ONGs como Greenpeace, el 96% de los incendios forestales en España son producidos por el hombre. Televidentes de la tarde, ante esta situación, las autoridades piden a los ciudadanos tener mucha precaución cuando van a acampar a los bosques. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien insiste en que no dejará el poder. En menos de 72 horas, Rosselló ha dicho por tercera vez que no va a renunciar a su cargo. Indicó que ya emprendió cambios para modificar su gabinete y ha pedido nuevamente perdón por los comentarios sexistas, homofóbicos y los insultos contra funcionarios públicos en el chat gubernamental privado, pero que fue divulgado el fin de semana pasado. Sin embargo, ni los ciudadanos ni la comunidad de artistas puertorriqueños quieren las disculpas ni las promesas de cambio de Rosselló. A una sola voz, lo que piden es su renuncia. A esta hora nos acompaña Eduardo Batia, senador, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y una de las personas mencionadas en este chat. Senador, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el honor que tenemos en Puerto Rico de que presten atención a los asuntos locales. Senador, usted ha sido una de las personas mencionadas en este chat, atacada, burlada, si se quiere. Yo comenzaría preguntándole, ¿este es el sentido de un chat conformado por funcionarios de gobierno, donde la máxima autoridad lo encabeza, lo administra? Bueno, es vergonzoso, es realmente la revelación de esas 800 páginas que cubren un periodo, curiosamente, muy corto, de solamente 2 meses. Lo que refleja es el carácter, la personalidad, no solo por los ataques a mí, sino que son 800 páginas llenas de innuendos, ataques a la mujer, de comentarios homofóbicos en contra de Ricky Martin y personalidades muy famosas de Puerto Rico, tanto ataque a la oposición como ataques a personas internas del propio gobernador de Puerto Rico. Yo creo que lo que refleja no solo es el carácter infantil de quien dirige a Puerto Rico, sino es un carácter muy perverso, es una personalidad muy, muy perversa. Más allá de las burlas, de los chistes, senador, ¿qué deja este chat? Es decir, ¿qué más puede encontrarse allí dentro de las conversaciones que han sido develadas? Bueno, hay actos serios que pueden constituir delito. Ahí, por ejemplo, Puerto Rico está pasando en su relación con los Estados Unidos, tiene un monitor federal para el sistema de la policía. La policía de Puerto Rico está siendo monitoreada, atendida, fiscalizada por el gobierno de los Estados Unidos por actos de corrupción en el pasado. Y ahí se nota toda una estrategia, se delinea una estrategia para desprestigiar a ese monitor federal, para sacarlo de su posición. Ahí hay una estrategia con cabilderos externos al gobierno para hacer una estrategia con ellos, darle información interna del gobierno, en las operaciones del gobierno, a personas que están licitando al gobierno de Puerto Rico, a una persona en particular. Así que aquí puede haber los elementos necesarios que constituyan delito y remoción, razón para remover al primer ejecutivo, al gobernador de Puerto Rico. Ahora, le pregunto esto
senador, porque hay quien señala que pedir la destitución del gobernador por lo que se escriba en un chat, pues no tiene razón de ser. No habría un delito establecido. Por eso insisto en preguntarle, en relación a esta última parte de lo que usted señala, ¿puede delinearse o configurarse una estrategia delictiva a través de lo que se dice? Pueden delinearse, yo creo que evidencia de información que puede llevar a la conclusión de que hubo delitos. Eso sí puede haber ahí. Pero obviamente aquí hay mucho más. Esto viene a la misma vez que hubo arrestos en Puerto Rico por corrupción la semana pasada. La semana anterior hubo unas alegaciones de lo que llamamos nosotros el secretario de la Gobernación o el ministro de la Gobernación, ministro de Finanzas de Puerto Rico, donde dijo que el gobierno de Puerto Rico, o sea, la mano derecha del gobernador, ha indicado que Puerto Rico lo está dirigiendo una mafia institucional, que hay una mafia donde hay extorsión, donde hay venta de influencias. O sea, eso lo dice la mano derecha del gobernador de Puerto Rico, quien inmediatamente fue expulsado, votado del gobierno por el gobernador. Así que este chat lo que hace es evidencia aquellas cosas que está hablando el gobernador, el carácter de él. Y eso, la pregunta es si eso es suficiente para sacar a alguien. Yo creo que sí, porque él ha perdido toda capacidad, su partido ya le quitó todo el apoyo, ya ha perdido toda capacidad de gobernar en este momento. Ahora, senador, el gobernador Rosselló se ha disculpado, ha aceptado la renuncia de quienes estaban o conformaban ese chat, ha dicho que está evaluando cambios en su gabinete, pero pareciera que la culpa es de todos menos de él. Es decir, él nunca dijo nada, él no se expresó mal, pareciera que estaba ausente, ¿no? Sí, exacto. Esa es la gran ironía aquí. Aquí él ha indicado que todos son culpables, todos se tienen que ir excepto él. Y curiosamente, yo que he leído las 800 páginas que fueron reveladas a las 4 de la mañana el sábado por un medio noticioso, la gran cantidad de páginas donde el que inicia el insulto, donde el que hace la inferencia es el propio gobernador. O sea, los peores comentarios en ese chat no vienen de otros personajes que ya renunciaron, vienen de él propiamente. Así que yo creo nuevamente que ha perdido toda la ética, ha perdido toda la fuerza moral que tiene que tener un gobernante. Y el problema es que no hay forma alguna, ya hoy no hay forma alguna, ya esto se acabó, ya no hay forma alguna de volver atrás. Por más excusas que él ponga, alguien decía una iglesia, la iglesia pentecostal en Puerto Rico, hizo unas reclamaciones de que el gobernador no podía seguir en esa posición y la iglesia Discípulos de Cristo hace una alegación muy fuerte, dice, si hay un maestro a quien se le acusa de pedófilo, ese maestro puede excusarse y a lo mejor le podemos dar el perdón, pero no lo volvemos a traer al salón de clase nunca más. Y en ese sentido, eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Él puede pedir todo el perdón que él quiera, pero no lo queremos otra vez de gobernador, no lo queremos en esa posición, no lo queremos que termine su posición, queremos que salga ya hoy, porque el pueblo de Puerto Rico ha vivido demasiado. La burla que él hace, por ejemplo, la burla que hace a los muertos del huracán, que estaban tirados en el piso porque en la morgue no había suficiente espacio para tantos muertos, y se burlan de esos muertos, eso ha tocado una fibra, y lo que hay en Puerto Rico realmente se puede describir como una revolución emocional. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico, una revolución emocional del pueblo. Para mañana, senador, está convocada una gran manifestación solicitando la salida del gobernador. Están convocando además personalidades del mundo artístico. Esta presión, ¿usted cree que consiga la renuncia de la máxima autoridad en la isla de Puerto Rico? Sí, yo creo dos cosas. Uno, yo creo que sí, que va a ser masiva. Yo creo que va a ser una convocatoria enorme. Puerto Rico se conoce en el mundo entero por tener artistas muy famosos a nivel mundial. Hay una coalición de esos artistas. Ednita Nazario, Residente, el conocido como Bad Bunny,
todos ellos han pedido que participen de esta convocatoria y ellos le han pedido al gobernador que renuncie. O sea, esta es una convocatoria que es una convocatoria popular en el sentido de amplia del pueblo de Puerto Rico. Y yo he dicho que las banderas de los partidos no deberían estar ahí. La única bandera que debe estar ahí es la bandera de Puerto Rico. Pero sí, yo espero mañana una cantidad enorme. El miércoles en la noche va a haber una cantidad multitudinaria. Cientos de miles de personas van a estar presentes en ese evento. Quiero agradecer a Eduardo Batia, senador, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el PPD, por estos minutos. Gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Rápidamente vamos a una pausa. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Continuamos con más en la tarde de hoy. El presidente de los Estados Unidos volvió a enfilar sus baterías contra las 4 congresistas demócratas a las que por su ascendencia extranjera instó a regresar a sus países de origen. Esta vez el presidente Trump las acusó de escupir, según él, un discurso vil, odioso y repugnante. Hoy los republicanos ofrecieron palabras de respaldo al presidente Trump. Donald Trump se defendió de las críticas después de llamar a 4 congresistas demócratas de ascendencia extranjera a regresar a sus países de origen. Esos tweets no fueron racistas. No tengo un solo hueso racista en mi cuerpo. Insistió en que, según él, quienes deben ofrecer disculpas son las legisladoras que representan a grupos minoritarios. Las congresistas demócratas han estado escupiendo algunas de las cosas más viles, odiosas y repugnantes que jamás haya dicho un político en la Cámara de Representantes o en el Senado. Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes votan este martes una moción para condenar las declaraciones del presidente. Los republicanos no deben mostrar debilidad cayendo en su trampa. Esta debería ser una votación sobre el lenguaje sucio, las declaraciones y las mentiras de las congresistas demócratas, quienes realmente, creo, en base a sus acciones, odian a nuestro país. Y mientras Trump escribía estas palabras, los republicanos salían en su respaldo y condenaban la votación de los demócratas. Esto es acerca de socialismo versus libertad. Es muy claro acerca de qué es el debate. Entiendo, según lo que hablaron en la conferencia de prensa de ayer, es más acerca de impeachment que cualquier otra cosa. Horas atrás, las 4 congresistas en la mira del presidente Trump lo acusaron de promover una agenda nacionalista blanca y pidieron iniciar un juicio político en su contra. El grupo de legisladoras está integrado por la representante neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, de padres puertorriqueños, Ilhan Omar, representante por Minnesota y de familia somalí, la representante por Michigan, Rashida Tlaib, de origen palestino, así como la afroamericana Ayanna Pressley, representante por Massachusetts. Ahora bien, la estrategia antiinmigrante del presidente Trump está o estaría dando resultados políticos de cara al 2020. Algunas encuestas parecieran decir que no. En caso de que el mandatario se enfrente a cualquiera de los 4 principales candidatos demócratas, sufriría una derrota en las urnas. Esto, según una encuesta publicada por NBC News y el diario The Wall Street Journal. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren o Kamala Harris vencerían al republicano en la contienda electoral que se llevará a cabo en noviembre del próximo año. En comparación con su antecesor, Barack Obama, a estas alturas de su gestión, Trump tiene peores resultados que el expresidente demócrata. En esta parte del programa nos acompaña Evelyn Pérez Verdía. Ella es estratega, analista política. Evelyn, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, siempre. ¿Por qué este enfrentamiento con estas 4 jóvenes congresistas demócratas? Es decir, ¿por qué esta batida del presidente Trump con ellas? Bueno, tenemos que recordar, que estas congresistas representan un distrito de los Estados Unidos y que representan a individuos que son demócratas, republicanas, independientes o que no pueden votar. Ellos son sus representantes. Ahora, es la misma pregunta que tengo yo y Dania, hablando del presidente, diciéndole a unas congresistas que han sido unas ciudadanas toda su vida,
a otras que una que ha sido ciudadana hasta más tiempo que la misma esposa del presidente. Esa es la pregunta que tenemos todos. ¿Por qué esto a ese nivel? ¿Y por qué? Porque tiene una base a la cual él tiene que llegar con esta información, y eso es lo más importante para él en esta elección. Claro, pero tenía la oportunidad de conversar con una estratega en comunicaciones. Para algunos, y para la persona con la que conversaba, pudiera ser una estrategia equivocada, es decir, quien no conocía a las congresistas, de repente se interesa en saber quiénes son, qué hacen, qué dicen, porque, a ver, necesariamente no todos los estadounidenses tienen en su cabeza o en su memoria los más de 400 diputados que forman parte de la Cámara. Bueno, pero regresemos a los diputados de la Cámara. ¿Cuántos diputados y por qué específicamente 4 cuando tenemos 435 diputados en la Cámara de Representantes y tenemos 100 senadores? Qué interesante que se enfoque en 4. Qué interesante que les diga que se regresen a su país cuando son ciudadanas estadounidenses. Qué interesante que muchas veces antes el Partido Republicano tenía la espina dorsal de defender a nuestros ciudadanos, irrelevante a quiénes son. Entonces, esas son el cuestionamiento también, pero también tiene que ver con representación, Idania. Tú sabes que aquí en los Estados Unidos tenemos 52, en la Cámara de Representantes tenemos 52 inmigrantes o hijos de inmigrantes de los 435 y tenemos solamente 16 inmigrantes o hijos de inmigrantes en el Senado de esos 100 senadores. Es representar a nuestra comunidad. Es importante que la gente se lance para que haya representación de todos en los Estados Unidos. Ahora, Evelyn, ¿qué buscaría el presidente Trump? Es decir, dado que estamos ya en campaña electoral, restar votos dentro de los distritos donde ganaron estas congresistas. Yo creo que más que todo él está enfocado en animar a una base que, irrelevante a lo que diga el presidente, como él dijo, si él le hace un tiroteo en la mitad de la Quinta Avenida de Nueva York, lo van a apoyar. Y eso es, el presidente se basa mucho, de las cosas que no entendemos es porque el presidente se basa mucho en encuestas. Yo trabajo con una firma de encuestas con el doctor Eduardo Gamarra que se llama ICR, que es en Miami. Y las encuestas dicen mucho de las personas. Son cosas que tal vez uno en campaña política no entiende, pero la gente que ellos están tratando de atraer sí lo entiende. Y ese es el punto de cómo habla el presidente. Es basado en encuestas, al igual como es basado en las encuestas de cómo le habla a los venezolanos o cómo le habla a los nicaragüenses o los cubanos y habla de la tiranía de Troika, pero de cualquier manera están en órdenes de deportación 37,000 cubanos y 70,000 venezolanos que son perseguidos, que están buscando ayuda. ¿Vamos a regresarlos a la tiranía? ¿Dónde está la doble moral? Ahora, si el presidente basa su estrategia en encuestas. Mencionábamos hace unos minutos una encuesta que fue publicada por The New York Times y NBC News, donde comparaban al presidente Trump con los 4 principales candidatos demócratas, con Biden, con Sanders, con Warren y con Harris. Y en las 4 comparaciones perdía el presidente Trump. Es decir, ganaba cualquiera de estos 4, uno con más porcentajes, otros con menos. Entonces, la pregunta, insisto, es: ¿funciona la estrategia? Bueno, Idania, vamos a regresar al 2016, que nos acordamos tú y yo muy bien de esa campaña donde habían 17 candidatos presidenciales, unos fabulosos, unos que tenían mucho apoyo del Partido Republicano y que nadie pensaba que el presidente Donald Trump, que en ese momento que era Donald Trump y no presidente, iba a ganar.
Se rieron, se burlaron, dijeron que nunca Trump y terminó como el candidato del Partido Republicano. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que ninguna campaña política debe, sí, ahí están las encuestas, sí, yo creo que hay muchos más, como vemos ahorita, que los latinos que se están inscribiéndose y saliendo a votar, pero también hay muchos latinos que están, algunos a favor de Trump. La Florida lo perdimos por 1%, lo perdió Clinton, por menos de 1%. Y es un estado péndulo. Entonces no se puede confiar ni las campañas, es de ir persona a persona. Y también esto es un mensaje para los votantes. Si tú estás inscrito para votar, no permitas que otra persona vote por ti. Ese es tu poder en este país. Sal a votar. Sal porque esa es tu voz, salir a votar. Eso es lo más importante en este momento, que la gente se dé cuenta que eso es un poder muy grande que por muchos años han suprimido en este país cuando han sido latinos, afroamericanos, y tenemos que mostrar nuestra fuerza. Somos un gigante dormido enorme, somos 60 millones de latinos en los Estados Unidos y dicen que hay aproximadamente 32 millones que pueden votar. Elegibles a votar. ¿Y cuántos salen? ¿11 millones? ¿Menos? Somos una fuerza grandísima. Una fuerza grande, pero no se tiene conciencia de la fuerza que se es. Ahora, Evelyn, finalmente, por ahora, de aquí en adelante, la estrategia del presidente Trump seguirá siendo entonces la misma, dirigida a esa base, a ese voto duro blanco que lo respalda y sin el cual el presidente no se reelegiría. El voto seguirá enfocado en lo que le muestren sus encuestas. Él no necesita todo el voto latino, solo necesita el voto blanco anglosajón, como vimos en las áreas rurales, más el voto de algunos que creen que él va a llegar y va a salvar a Venezuela y otros lugares. Y lo que le digo a la gente, por favor, antes de votar por alguien, por favor, pídeles acciones, no les pidan palabras. Ustedes merecen acciones en sus países, ustedes merecen que les den acciones, no solo palabras. Evelyn Pérez Verdía, estratega, analista político, gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias, Idania. Gracias a ti. Colombia busca presionar a los países del Grupo de Lima para que en la próxima reunión en Buenos Aires, el 23 de julio, apliquen más sanciones económicas y diplomáticas a personas allegadas a Nicolás Maduro. Así lo ha afirmado el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien se encuentra de visita en Washington. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues al salir de reuniones en el Departamento de Estado con el secretario de Estado Mike Pompeo, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo dijo que avanzarán para ponerle más presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro tras las reuniones del Grupo de Lima que se llevarán a cabo en los próximos días. La idea es lograr con los países que integran este grupo, pues aplicar sanciones económicas y diplomáticas, pero que no lleguen a afectar al pueblo venezolano. Por otro lado, asegura que en estas reuniones Estados Unidos y Colombia expresaron su preocupación por la presencia de grupos terroristas como el ELN y que actúan desde Venezuela. Y por último habló sobre la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Aseguran que bajo el gobierno de Iván Duque han logrado erradicar alrededor de 40.000 hectáreas, pero que para este año la idea es lograr erradicar alrededor de unas 80.000. Y reitera que funcionarios de la administración de Donald Trump están viendo los esfuerzos y los avances de parte de esta administración. De hecho, ha dicho que en ninguna reunión se ha hablado del tema de una posible desertificación de Colombia. Canciller, ¿y qué tipo de respaldo está recibiendo de parte de Estados Unidos para esta próxima reunión del Grupo de Lima? ¿Y hablaron de sanciones específicas o personas que quieren sancionar? Nosotros hemos señalado que las sanciones son las sanciones focalizadas. Las sanciones para personas cercanas al régimen son esenciales. Se trata no de sancionar al pueblo venezolano ni al país, sino a quienes son cercanos al régimen tiránico de Maduro. Por supuesto que hemos señalado nuestro acuerdo con esa política y además hemos señalado también que
plantearemos esto en la próxima reunión del Grupo de Lima y vamos a hacer un gran esfuerzo para que la declaración del Grupo de Lima sea muy vigorosa desde el punto de vista político y cree un nuevo clima para que crezca el apoyo internacional a Juan Guaidó y avancemos en la creación de las condiciones que permitan un cambio democrático en Venezuela. En todas las conversaciones que hemos tenido, inclusive las que tuvimos con el secretario de Estado hoy, las que hemos tenido con Carol, con todas las agencias, nunca han planteado eso. La fumigación es una preocupación, sí, es importante, es uno de los instrumentos, lo han dicho ellos claramente, lo dijo el secretario Pompeo hoy, pero el mensaje frente al tema de drogas que dio Pompeo hoy es, nos parece muy importante haber logrado ya que no crezcan los cultivos, eso es un hito, ahora toca empezar a bajarlos y pues dentro de eso es importante que la fumigación se convierta en un instrumento, pero eso depende de la Corte y ellos lo tienen muy claro. El canciller colombiano también asegura que se reunió con el asesor de seguridad nacional John Bolton aquí en la Casa Blanca, donde lograron algunos avances en cómo piensan continuar presionando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro para lograr que el pueblo venezolano pueda ver pronto una democracia en su país. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Alerta en Florida. La llamada bacteria come carne ha cobrado la vida de otra persona. Un hombre falleció tras haber presuntamente haberla contraído en una playa. Son 4 ya las personas que habrían resultado afectadas por la infección durante esta temporada de verano. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, la última víctima de esta bacteria Vibrio vulnificus, conocida como comecarne, es un hombre de 66 años de Tennessee, William Bennett, quien pasaba vacaciones en el estado de la Florida, específicamente estuvo en las playas de Niceville. Su hija reportó a través de las redes sociales lo que ha venido ocurriendo. Encontró una mancha negra en la parte de la espalda de su padre, 12 horas después de haber estado en estas playas. A las 48 horas, recién llegó a Tennessee, el hombre falleció y ya las autoridades médicas han encontrado que se encontró dentro de su cuerpo esta bacteria comecarne. Es por eso que están haciendo las autoridades de Florida una alerta a las personas que se encuentran en las playas del estado, particularmente durante esta temporada de verano. Ella se encuentra más bien en la orilla del mar, en menos de un medio metro hacia abajo. Ese es el área, o sea, que es el área que más preocupa porque es donde más juegan los niños, el área más bajita. En las pocetas que se hacen en el mar, así en la arena, ahí queda la bacteria. Ella es un medio excelente para que ella pueda vivir y simplemente lo que hace es penetrar en una herida de una persona, en un pie, en cualquier parte del cuerpo. Inclusive el año pasado una persona que falleció porque le penetró por el tatuaje que tenía en el brazo. O sea, fíjate hasta el punto que esta bacteria puede penetrar y una vez que penetra empieza a crear una zona de infección, una respuesta inmunológica que si no se corta o se amputan los miembros de la persona le puede llevar a la muerte. Otra forma donde ella se encuentra es en las ostras. Es bien importante, esas ostras que se comen crudas, que son muy sabrosas, bueno, pueden traerle Vibrio vulnificus si la persona no está segura de dónde vienen o las infecciones que pasaron. Es importante, en algunos mariscos crudos también puede venir. Pues no sabíamos que era tan grave, pero ya que usted nos está contando, ya como que se asusta uno, ¿no? Muchas veces hay que amputar. La amputación es una de las cosas que hay que realizar para que esto no siga avanzando, pero todo está en lo rápido que la persona pueda ir al médico. O sea, si la persona fue al mar y de pronto tiene una herida que no le gusta en la pierna, que cambia de color, que se inflama, que se pone rojo, que vaya al médico, que no intenten curarse por ellos mismos, porque mientras más rápido se pueda atacar la enfermedad, es mejor el pronóstico. Esa sería la 4ª víctima en lo que va corrido del año. 2 personas han fallecido. La última fue una mujer de 77 años en Ana María Island, esto en la costa oeste del estado de la Florida. Las otras 2 personas se encuentran en tratamiento, incluyendo una menor de 12 años. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por la información. Vamos a una nueva pausa en el programa. Al regreso retomamos el tema de Venezuela, como lo hacemos cada tarde a esta hora. Claro mensaje a Nicolás Maduro. La Unión Europea amenaza con sanciones al régimen si no hay resultados concretos con los representantes de Guaidó en Barbados. Hay quien señala que está tarde la Unión Europea. De esto y más hablamos al volver. Nos acompaña Héctor Chamis, como cada tarde, desde Washington. Ya venimos.
Continuamos con más en la tarde de hoy. En Venezuela piden que los acercamientos en Barbados entre representantes de Maduro y Guaidó sirvan para encontrar una solución real a la crisis política y social. Varias voces se escuchan en el Parlamento frente a la realidad en lo que se ha llamado la mesa de diálogo continuada. El madurismo quiere una mesa permanente, mientras el gobierno interino una negociación expedita. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. El diálogo que se adelanta en Barbados entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro con mediación de Noruega continúa siendo tema de debate en el Parlamento Nacional. Nuevamente han hablado sobre este tema varios diputados. Unos de ellos indican que es la salida necesaria, que se debe avanzar en este proceso e intentar que tenga resultados. Otros aseguran que es una pérdida de tiempo, que ya en repetidas oportunidades el régimen de Nicolás Maduro ha engañado a las partes y también a los mediadores. Mientras tanto, el presidente encargado, Juan Guaidó, indica que no solamente se trabaja en este mecanismo, sino en otros, que sería un error dejar a alguno de lado, y por eso señala que se debe creer y confiar en lo que se está haciendo. También ha indicado, aprobarán el TIAR. Nosotros sería un error ver a cualquier mecanismo como una solución en sí misma, confundir el objetivo con los medios. Para los venezolanos sería un terrible error, por eso vamos pronto a terminar de aprobar el TIAR. Para la presidencia encargada de Venezuela es necesario intentar salir de la crisis por cualquiera de las vías que presenta la comunidad internacional y que evitaría un derramamiento de sangre, aunque Guaidó señala que no confían en el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo confiar? De nuevo, no confiamos en una dictadura, o sea, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, sería infantil querer confiar en la buena voluntad de alguien que torturó hasta la muerte a un capitán de fragata. Sería infantil querer confiar en quienes utilizan el subsidio de alimentación como arma de control social, dicho por la ONU. Algunas fracciones de la Asamblea Nacional indican que es necesario ponerse de acuerdo y dejar las confrontaciones de lado, mientras que otras, como la 16 de julio, indican que se está cayendo en un nuevo engaño. Estar montado en un carrito chocón todo el día, solamente confrontar, estar atrincherado. La Asamblea Nacional atrincherada solamente confrontando y la Constituyente solamente confrontando. Llega el momento en el cual tenemos que buscar soluciones y lo hemos propuesto de la fracción parlamentaria de Cambiemos. ¿Cómo lo llamamos? Acuerdos parciales sucesivos que produzcan resultados. Ya no es cierto que todas las opciones están sobre la mesa. Está quedando sola la opción que hemos insistido de hace tiempo. La acción de integrar una poderosísima coalición internacional que venga a ayudarnos, porque los venezolanos con estos criminales solos no podemos. Ante esto, Juan Guaidó indica que se debe hacer presión desde distintos caminos. Están en comunicación con el Parlamento Europeo, el grupo de contacto, y también se adelanta el mecanismo legislativo para volver al TIAR. Entre los 10 días hábiles de una vez entrado en cuenta, ya se avanzó, como saben, la semana pasada se entró en cuenta para la aprobación en segunda discusión del informe y poder avanzar con el regreso, cosa que además estamos haciendo. Por eso no es nada más aprobarlo aquí, es hablar con los países aliados. Por eso también tiene que ver con la reunión de la semana que viene del Grupo de Lima. Es decir, estamos haciendo nuestro trabajo en todos los sentidos. También denunciaron que aún no se ha permitido tener acceso a los miembros de su equipo detenidos, ni tampoco al expediente. Aseguró que al régimen de Maduro solo le queda amedrentar, recurrir al miedo. En definitiva, al régimen le quedan dos cosas. El miedo, generar miedo, y el subsidio, que ya cada vez menos porque se robaron el dinero de todo el pueblo de Venezuela. Llegan y nos quieren acusar de cualquier cosa para ver si nos intimidan. Se equivocan con nosotros. Ninguna acusación va a debilitar la capacidad de resistencia que tiene esta Asamblea Nacional. Somos los herederos de los padres fundadores de nuestra independencia. También desde el Parlamento Nacional han rechazado la respuesta de Venezuela al informe presentado por Michelle Bachelet. Aseguran hay violación de derechos humanos y el régimen de Nicolás Maduro intenta ahora difamar a Michelle Bachelet para que esto no se sepa. Han indicado, ya la realidad la conoce el mundo entero y se deben tomar medidas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Por otra parte, la Unión Europea ha amenazado al régimen de Venezuela. El bloque contempla imponer nuevas sanciones al régimen de Maduro si las negociaciones con el gobierno interino de Juan Guaidó, que se reanudan hoy en Barbados, no arrojan resultados concretos para conseguir una solución a la grave crisis política. Recordemos que desde el 2017 la Unión Europea ha sancionado a 18 funcionarios venezolanos y ha impuesto un embargo de armas al país.
Quien también se ha pronunciado es el gobierno de Rusia. Espera que las partes lleguen cuanto antes a un acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó este martes que su país respalda las negociaciones que se llevan adelante en Barbados y que espera que el resultado derive en el fin de la crisis política. Como cada martes y desde nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, también de nuestro portal NTN. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, un gusto estar contigo. Igual para nosotros, Héctor, tenerte como siempre. Tu columna de esta semana, Héctor, ha versado sobre algo que conversamos, por cierto, en el programa, sobre esa escenografía bien cuidada que el régimen en Venezuela es capaz de armar, pero donde lo único que falta es la justicia, que tendría que ser la principal protagonista. La pregunta es, ¿por qué todos participan de una escenografía falsa o de actos donde la juridicidad, como tú señalas, no está presente? Bueno, creo porque ese ha sido un gran mérito del régimen para sí mismo, su capacidad de instalar una discusión de tipo legal, jurídica, inclusive constitucional constantemente y darle la apariencia a un proceso jurídico, a este debate, esta discusión política, esta disputa. Del mismo modo, hay una permanente discusión constitucional en el conflicto venezolano, si es constitucional o no la presidencia interina de Guaidó, cuáles son los artículos bajo los cuales Guaidó pudo o no juramentarse, si es legítimo o no. Bueno, esa discusión tiene que ver con quienes lo llaman presidente encargado y quienes lo llaman autoproclamado. Que al mismo tiempo la Constitución del 99, la Constitución que fue un traje a la medida para Hugo Chávez, y sin embargo el régimen no la cumple. Y entonces todos participan y es un ejercicio de frustración colectiva. Las audiencias se cancelan, los peritos están ya determinados y digitados de antemano. Los jueces tienen una resolución tomada antes del juicio. Es toda una apariencia, una simulación de justicia. Porque lo que sí se sabe es que prima la arbitrariedad del régimen y la injusticia. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía es ¿por qué este régimen no ha hecho las cosas como otros regímenes similares que menciono, Trujillo o los Somoza o Noriega? ¿Por qué ha elegido este camino, a diferencia de esos otros que tomaban decisiones porque querían, porque era la decisión del déspota? Y ese otro camino que ha tomado este régimen de una apariencia de juridicidad le ha dado buenos resultados. En tanto genera esta frustración y genera esta parálisis colectiva, esta anomia en la sociedad. Claro, pero, es decir, la apariencia podía funcionar durante un tiempo, pero cuando miramos hacia atrás y llevan más de 20 años, la pregunta es ¿cómo puede continuar obteniendo resultados cuando todo el mundo sabe que es una parodia? Sí, pero siguen participando. Hoy mismo están en la puerta de la cárcel esperando la excarcelación de la violinista, ¿verdad? No recuerdo el nombre de esta chica adolescente virtualmente. La clarinetista. Que ya tiene boleta de clarinetista, perdón. Quien tiene boleta de excarcelación y continúa encarcelada. Sí. Y allí están gastando energías y gastando capital social, si se quiere, esperando una resolución favorable de un proceso jurídico que solo tiene los rituales.
porque el proceso jurídico tiene rituales, el juez, el fiscal, el abogado defensor, los peritos, los letrados, los demandantes, los acusados. Es un teatro, siempre lo es, pero en el caso de Venezuela es un teatro vacío, no tiene sustancia como tal. No hay decisiones que sean jurídicas, las decisiones son políticas. Ahora, Héctor, si el régimen es un régimen tramposo, capaz de escenificar estos actos de justicia que tienen todo menos justicia, si no es un régimen confiable, como todos sabemos, ¿por qué insistir en un diálogo en el que cada día menos gente cree? ¿Por qué insistir en Barbados? Es una buena pregunta y además en un diálogo en el cual Juan Guaidó, los representantes de Juan Guaidó no ejercen casi ningún tipo de presión al régimen. Recién escuchaba que la Unión Europea amenazó al régimen con más sanciones si no producía resultados. Lamentablemente no es el caso de Juan Guaidó, no existe ningún tipo de presión de parte de su parte con el régimen para producir resultados, si es que busca resultados. Por el otro lado, es un diálogo opaco, es un diálogo secreto. Los noruegos, ayer pensaba, están reproduciendo lo que hicieron en La Habana con FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, donde todo era secreto y todo fue muy clasificado durante muchos años, durante al menos 2 años, y no se sabía. Y ese es un modelo para, tal vez, para la negociación entre un gobierno y un grupo armado alternativo, un grupo insurgente, digamos, si la FARC es un grupo insurgente. Al menos en algún momento lo era, no más. Y entonces aplicar esa misma fórmula para un régimen usurpador y un presidente en ejercicio que según la Constitución tiene un interinato, no necesariamente sea positivo. Veremos en qué termina, pero ya se está hablando que van a anunciar elecciones, que las elecciones no van a ser inmediatas, que el Consejo Nacional Electoral no va a cambiar y que veremos quiénes son los candidatos, Héctor Rodríguez por parte del régimen, tal vez Guaidó por parte de la oposición. Pero... en fin, la usurpación terminó. Sí, te escucho. No, vamos por parte, porque de esto se derivan algunas aristas. Cuando señalas que no hay presión ninguna por parte de Guaidó, recuerdo, por ejemplo, Guaidó fue de gira el fin de semana a los Andes venezolanos. No había terminado de salir de la capital de Venezuela, de Caracas, cuando estaban secuestrando, porque es un secuestro, a 2 de sus escoltas que había dejado precisamente cuidando su casa, su esposa, su hija. Y la respuesta inexplicable fue mandar los delegados a la mesa de negociación en Barbados. Y de verdad que esto me costó entenderlo porque el interés tiene que ser mutuo, el interés es de las dos partes. Busca un diálogo tanto la oposición como el régimen, pero pareciera que solo la oposición es la que busca el diálogo y el régimen hace lo que quiere, por no decirlo de una manera más grosera, lo que le da la gana. Pensé lo mismo, pensé que era una ocasión apropiada para al menos faltar al diálogo ese día, elevar una nota de protesta al mediador, que es el gobierno de Noruega, y ver si eso producía algún tipo de presión al régimen, pero no ocurrió. Yo creo que ya no se habla de cese de la usurpación. Creo que la usurpación ha terminado porque Maduro es nuevamente presidente legítimo frente a esta negociación, frente al informe de Michelle Bachelet, y la secuencia aquella que se articuló en enero, febrero, marzo ha desaparecido. Y yo creo que Venezuela va en camino a elecciones
No sabemos cuándo y no sabemos en qué términos. Y no sabemos con qué candidatos. Pero sí hay una recuperación de la iniciativa política por parte de Maduro. Un presidente usurpador, un régimen usurpador que en febrero pedía 2 semanas de vida, 2 semanas de aire, y que hoy habla de 2 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, esa es la nueva realidad. Creo que además el poder de convocatoria de Guaidó ha mermado, es indiscutible. Sí. No sabemos en cuánto, pero ha mermado. Y entonces, bueno, hay muchos dirigentes de la MUD, Frente Amplio, cualquiera de las 2 formas, Héctor, que en sus páginas de internet ya tienen un aspecto electoral. Y veremos cómo sigue esto. Héctor, pero hay quien señala, hay factores políticos en Venezuela que señalan que no puede haber una elección libre o transparente mientras no haya un cese de la usurpación. No puede haber elecciones libres con garantías mientras Maduro continúe en Venezuela o el régimen tenga cooptado todos los poderes. Y que además el régimen electoral, las instituciones que gobiernan y administran el proceso electoral continúen siendo las mismas. Desde el registro electoral, que tiene enormidad de cuestionamientos, hasta la manera como se cuentan los votos. Mientras eso no sea modificado, no hay garantías, definitivamente. No importa quién observe la elección, además se habla que el régimen aceptaría observación internacional. No sabemos de quién todavía, pero aunque hubiera observación internacional de esa elección, con este régimen electoral, con este sistema que administra el proceso, no será una elección transparente ni mucho menos. Y por el otro lado, los rectores del Consejo Nacional Electoral continuarían siendo los mismos, eso leí hoy, conversé con alguien esta tarde, y esto va camino en esa dirección. O sea, los rectores electorales serían los encargados de llevar adelante el proceso electoral que se está negociando en Barbados. Aparentemente, no habría un cambio de la composición del Consejo Nacional Electoral. Pero aunque hubiera un cambio, aunque fueran nuevas personas, claro. Lo problemático es una institucionalidad que está diseñada para el fraude, está diseñada para que el régimen gane. Claro. Los distritos electorales, el padrón electoral, y ni hablemos de los 4 millones de venezolanos en el exterior que claro. No serán autorizados a votar, desgraciadamente, porque son todos votantes contra el régimen, por definición. Exacto. Una última pregunta, Héctor. En paralelo a todo lo que estamos conversando, en paralelo a esta negociación, a este tablero, aunque el presidente Guaidó ha dicho que se sigue jugando en todos los tableros, pues a simple vista vemos uno solo, que es el que está ubicado en Barbados. En paralelo, hay una actitud confrontadora, retadora del régimen en relación a detenidos, torturados, asesinados. Y esto es algo que tampoco se entiende y que hace muchísimo ruido, aunque creo que nos hace ruido a los demás, no a los que están en la mesa, que deben estar, me imagino, en un cuarto bien apertrechado para que no se oiga los gritos de afuera. Es así, el régimen ha recuperado iniciativa, está al volante de este vehículo que se llama transición. Y por el otro lado, tiene a la oposición, a Guaidó, a la gente de los partidos políticos, a la defensiva y a darles respuesta. Lo mismo ocurrió la semana pasada con esa declaración de Cabello de que aquí no hay elecciones, que es una manera en extremo inteligente de hacerle decir a Guaidó o a quien sea que haya elecciones,
que es precisamente lo que el régimen quiere. Ya no se discute entonces el cese de la usurpación, sino que se discute si puede o no puede haber elecciones. Es otra temática completamente diferente. Y ese es el logro de todo este proceso, que es complejo y que tiene muchos actores: Noruega, la Unión Europea, el informe de la alta comisionada. Todo eso va en dirección a este proceso que va para largo y que tendrá elecciones aparentemente. Para largo. Ya no somos capaces de, yo creo que ni de imaginar la definición de tiempo que encierra ese largo, porque tenemos tanto tiempo hablando de esto, Héctor. Como siempre, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Gracias, Idania, un gusto para mí. Hasta pronto. Igualmente para nosotros tenerte. La semana que viene continuaremos en nuestra charla. 6:27 minutos, hora Costa Este. Y ahora Venezuela, grito contra la tortura. Con la consigna Basta Ya, familiares de presos políticos, víctimas y representantes de ONG se manifestaron frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Caracas, para exigir que los representantes permanentes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos visiten las cárceles para constatar los vejámenes de los que son objeto los presos políticos. El informe no basta. Cada día en que un organismo internacional no se pronuncia es un día donde se le puede estar ocasionando la muerte a un venezolano que está privado de libertad, y que esa privación de libertad no solamente es ilegítima, sino que en efecto está en prisión simplemente por haber levantado su voz contra el régimen. Así que esto significa, si nosotros dejamos de hablar, estamos jugándonos la vida. Es un tema de vida de un venezolano, de todos aquellos que hoy están sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de las familias de muchos presos políticos que por temor a su propia vida o a su propia integridad física no pueden estar hoy aquí porque han sido amenazados. Estamos hablando de vida, de la vida de los venezolanos que se puede perder en manos del silencio cómplice de muchos. Tía del primer teniente Alberto Maitas Espinosa. Se encuentra privado de libertad hace 1 año y 7 meses. Durante su estadía en la DIGESIN fue torturado, donde causándole fractura en sus rodillas. Eso le causó, de tanto nosotros, los familiares, su madre, único hijo, por cierto, alzando nuestras voces, logramos la cirugía en las rodillas. Fue trasladado al hospital militar. Una vez que el oficial Maita fue operado, fue trasladado hacia Ramo Verde, porque no lo dejaron terminar pues sus terapias ni iniciarla. O sea, después de la cirugía se lo regresaron a la cárcel. El oficial Maita sufre un cuadro de salud desde los 16 años, es hipertenso y no ha recibido durante 1 año y 7 meses asistencia médica. Esto eran algunas de las voces que se expresaron en este acto. Pero ya que hablamos de tortura, vale la pena recapitular y compartir con ustedes lo que fue la intervención de Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, sobre la tortura explicada con todas sus letras. Fue su intervención la pasada semana en la Organización de Estados Americanos. Yo creo que no tiene desperdicio lo que fue su intervención. Escuchemos. Actualmente llevamos 2 casos donde las víctimas han dejado de respirar por minutos debido a las torturas y han sido sometidos a la reanimación cardiopulmonar en el mismo lugar donde lo estaban torturando para luego seguir torturándolos. Pero también llevamos numerosos casos donde las víctimas han sido asfixiadas con bolsas plásticas y gases tóxicos que se han desvanecido en varias oportunidades en los interrogatorios. Estas personas hoy también pudieran ser víctimas asesinadas de las torturas. Al capitán Rafael Alcosta y varios de los detenidos de su causa se los llevaron a un lugar boscoso en las afueras de Caracas. Lo colgaron desnudo por los brazos, atados en la espalda de un árbol con los ojos cubiertos por un cartón. La escena parece extraída de una película de horror,
donde varios seres humanos estaban colgados uno atrás del otro en distintos árboles, gritando y escuchando cómo gritaban sus compañeros. Lo golpearon con palos en la cabeza, costillas, tórax, abdomen, codos, rodillas y en los pies. Le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue en estos árboles o en los sótanos del DGCIN donde le aplicaron las descargas eléctricas y otras torturas. También llevamos otros casos donde también las víctimas han sido colgados de esta manera en los árboles a la intemperie, a los que han golpeado de la forma antes descrita, pero también los han cortado con bisturí en los pies, en las piernas y en los brazos. Le han echado aceite y le han prendido fuego alrededor. Les han puesto electricidad en las axilas a través de alambres y han jugado con ellos a la ruleta rusa. Quiero recordar los niños, niñas y jóvenes que han sido detenidos en manifestaciones desde los 13 años en adelante, a los que han golpeado salvajemente sin importar su condición física, los han asfixiado con gases tóxicos directamente en el rostro, les han causado quemaduras, les han disparado perdigones a quemarropa, los han hecho comer excrementos, los han desnudado y han sido víctimas de actos lascivos e incluso algunos han sido violados. Hoy tenemos jóvenes que han perdido la visión, han quedado desfigurados o parapléjicos. Hemos registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de torturas que tienen además añadida la desaparición forzada temporal, la detención arbitraria y la violencia sexual. Algunas de estas 72 nuevas víctimas han sido torturadas con otras personas. Estos testimonios se unen a los 111 casos recopilados por Casla en el 2018 y a los 430 denunciados entre el 2013 y el 2017. Hoy tenemos además 13 casos donde los cubanos están involucrados directamente en la ejecución de las torturas. Entre los nuevos patrones están la utilización de una cava de refrigeración para congelar a las víctimas, causándole asfixia, grandes dolores musculares y desvanecimiento. El uso de ácidos o sustancias desconocidas que inyectan a la víctima o se las suministran por las heridas sangrantes, torciéndole las extremidades hasta dislocárselas. La violencia sexual de pisarle los testículos o darle puntapié hasta hacerlos desmayar. Tratar de violarlos con un palo y luego metérselos en la boca. El confinamiento en celdas totalmente negras, amarrados y encapuchados por días y días, haciendo que coman como animales en el piso y que hagan sus necesidades encima, causándoles grandes infecciones en sus genitales. Las golpizas y puntapiés con objetos contundentes e incluso con los puños han estado presentes en el 100% de los casos, al igual que los colgamientos y los shocks eléctricos. La violencia sexual ha estado presente en el 100% de los casos de este año. Hemos registrado este primer semestre del año 27 intentos de violación, 28 casos de actos lascivos y un caso de violación. Las heridas en las muñecas y pérdida de la sensibilidad en los dedos, las cortaduras en las plantas de los pies son otro patrón. Por eso decía, cuando presentaba a Tamara Sujú en esta intervención de la semana pasada, que era la tortura explicada con todas sus letras. Hacemos una pausa en esta parte del programa. Al regreso nos acompaña Valesca Pérez, esposa del capitán de corbeta Acosta Arévalo, quien perdió la vida en manos del régimen y producto de las torturas que realizaron. Regresamos en breve, quédese con nosotros, conversamos con ella. En esta parte del programa quiero saludar a Valesca Pérez, ella es la esposa del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 28 de junio, el 29. Realmente no hay una fecha cierta, todo es suponer qué día ocurrieron los hechos. Valesca, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Diana. Nos vimos, tú y yo, el día 29 de junio. En ese momento te agradecí el que hubiésemos podido conversar en un momento tan difícil, tan duro.
como era manejar la información de la muerte de tu esposo. Ya era suficientemente duro lo que estaba ocurriendo. ¿Pensaste en algún momento que lo que venía era igual de terrible, igual de inmanejable, igual de inexplicable, con todo lo que ocurrió con la entrega del cuerpo del capitán? No, Diana, a pesar de todo lo que había sucedido, yo nunca jamás pensé de que no iba a ser una entrega, controlada. Jamás pensé eso. Incluso, tuve todavía, la esperanza de que nosotros le íbamos a sepultar como era debido, pues, que lo íbamos a llevar a Maracay, le íbamos a darle su sano descanso, ¿ves? Pero pasaron muchos días, y Diana, pasaron 12 días para la entrega del cuerpo. Fue impresionante, pues, eso. Y de verdad que sentí una burla hacia la familia, a sus hijos, a su mamá. Ay, yo me pregunto siempre, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de hablar y de entrevistar a tanta gente, a familiares que han perdido a sus seres queridos, como es tu caso, a otros que no saben de ellos, ¿cómo se puede causar tanto dolor? Y no tengo una explicación. ¿Te has preguntado lo mismo? Sí, yo me he hecho esa misma pregunta, incluso mi hijo también me hizo la misma pregunta. Y de verdad que es fuerte saberlo, es fuerte porque han transcurrido muchos días de su desaparición forzosa ha transcurrido, entonces son hechos que van en secuela, van uno detrás de otro, pues. Pero... Ahora, Valesca, todos esos días en que secuestraron el cuerpo del capitán Acosta, porque fue un secuestro, tenían que haberlo entregado y no lo hicieron. ¿Algún familiar lo pudo reconocer? Sí, un familiar lo reconoció. Cuando llegó a la morgue, ya él estaba ya vestido y solamente le vio la cara, el rostro. Pero sí lo reconoció. Okay. Pero nadie vio cuando cerraron el ataúd. No. No, a la hora de que lo llevaron al cementerio, porque fueron custodiados por muchos efectivos del régimen. Sí. Incluso no hubo acceso de teléfono, ni cámaras, incluso hasta la prensa, pues. La prensa no pudo asistir y ya estaba cubierto. Valesca, ¿tú has dudado de que el que esté allí, en ese lugar donde se enterró un cuerpo, sea el cuerpo de tu esposo? Sí, yo tengo dudas de eso. Tengo dudas de eso porque inclusive a la hora de la entrega lo vieron, pero ya después no se pudo ver más. Y al final el cuerpo, es decir, es una prueba que siempre puede ser examinada. Sí, claro. ¿Por qué no se los entregaron antes? ¿Alguna explicación le dieron a los familiares? Siempre hubo excusas, faltaban firmas, cambiaron la juez y nunca lo entregaron directamente. ¿Por qué no se los permitieron llevar? ¿Por qué no permitieron que lo llevaran al lugar donde ustedes querían? ¿Por qué no pudieron hacer una misa? ¿Por qué no pudieron hacer lo que hace todo el mundo cuando entierra a alguien que uno ama y que lamentablemente perdió la vida? Y Diana, porque simplemente esa es la prueba que hay de las torturas que se hicieron. Y entonces ellos armaron su propio entierro, porque eso no fue lo que nosotros pedimos en ningún momento. Nosotros estuvimos días pidiéndole que por favor entregaran el cuerpo. Y siempre hubo una traba, siempre hubo un tropezón. Y a lo último hicieron una llamada telefónica para reconocerlo. Y ya todo lo tenían, ya desde la madrugada, ya eso estaba custodiado. La funeraria Bellomonte, ya lo tenían todo custodiado. Hubo mucho hermetismo. Claro. Valesca, ¿estás consciente de todo
lo que le hicieron a tu esposo, de todo lo que tu esposo sufrió en esas horas terribles que vivió en manos del régimen? Sí, estoy consciente. Incluso por las redes sociales se filtraron unas imágenes de la autopsia que reveló todo lo que se demostró su muerte, pues. ¿Cómo sobrellevar toda esa realidad? Es decir, ¿cómo vivir con eso? ¿Cómo seguir adelante cuando se ha tenido esa vivencia que tú has tenido? No es nada fácil, más que tengo unos hijos. Tengo ya un hijo grande donde realmente tengo que explicarle y buscar apoyo psicológico para él y para la familia, incluso hasta para uno mismo. Pero no ha sido nada fácil, ni será fácil tampoco. Tus hijos tienen, si no recuerdo mal, 12 y 4 años, ¿cierto? Sí. Tu hijo mayor, ¿cómo lo lleva? Porque a los 12 años uno ya tiene conciencia de lo que pasa. Sí, se le ha hecho difícil, traumático, se le ha hecho muy traumático, pero le he dado mucha fuerza, ¿verdad? Fortaleza, y explicándole que, bueno, que en el cielo hay un Dios y su papá desde arriba lo está mirando. Lo estoy trabajando de la manera más, que le afecte menos psicológicamente, pues. Es difícil porque están las redes sociales, ya él es un niño ya grande, donde él socializa mucho, donde compara el por qué pasan estas cosas, el por qué sucede, y entonces hay que saberlo trabajar muy bien, pero sí es muy fuerte. Es muy fuerte explicarle a él, sobre todo el pequeño. Sin embargo, él pregunta por su papá. Claro. Pero ya el grande tiene noción de lo que está pasando. Claro. Cuando nos vimos el 29 de junio, recuerdo que ese día me decías que tú ibas a seguir luchando porque se supiera la verdad, que tú ibas a levantar tu voz por lo que había ocurrido y por otras personas. ¿Sigue siendo ese tu norte? Es decir, ¿vas a perseverar en el tiempo, en levantar tu voz para denunciar todo lo que ha pasado? Sí, voy a seguir porque quiero de verdad que sea justicia y voy a seguir adelante. No voy a decaer. Voy a seguir con la misma fuerza que tengo todavía. ¿Tienes miedo por ti o por tu familia? Sí hay temor. Sí hay temor, no lo voy a negar, hay temor por ambas partes, pues. Por la familia, por mis hijos, por mí. Sí hay temor bastante. ¿Crees que la comunidad internacional realmente, además de preocuparse, además de asumir posiciones, puede hacer más? Sí, yo tengo fe y creo que sí van a poder hacer más. Aparte de pronunciarse, yo creo que van a actuar. ¿Qué le dices tú? Esa es tu cámara. ¿Qué le dices tú a la gente que te ve de lo que tú has vivido? O sea, hay gente que a ratos le cuesta dimensionar la tragedia que los venezolanos viven. Sí, no es fácil, no es fácil mi situación, no es fácil la manera como murió. Fue muy atropellante. No hay derechos humanos, no se lo respetaron. Y bueno, Diana, yo jamás pensé que esto iba a pasar, jamás pensé que iba a pasar, y más en un hombre como lo era él, pues. Y de verdad que por eso es mi lucha porque se haga justicia. Esa es la verdadera lucha. Valesca, gracias por haberme permitido estar contigo hace ya casi un mes, y gracias por estar ahora con nosotros. No, gracias a ti, de verdad que muchísimas gracias. No, gracias y fuerza, no hay otra. Llegamos al final de la tarde de hoy, gracias por habernos acompañado. Termina la tarde, comienza la noche. José Manuel Acevedo entrevista al presidente de Colombia, Iván Duque,
que habla de los diálogos del régimen y la oposición, que señala que tanto Jesús Santrich como Iván Márquez estarían en Venezuela. De esto y más conversa el presidente Iván Duque con José Manuel Acevedo en la noche. Yo por mi parte les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.